Hola, hola, mis amadas hermanas en Cristo. Estoy muy gozosa hoy de poder compartir nuevamente la palabra de Dios con todas ustedes y decirles que Dios nos ama tanto que siempre está pendiente de nuestras necesidades y pone a las personas y medios para ayudarnos aún en la peor crisis. Solo basta ver la historia de esta mujer en la Biblia, una viuda que recibió un milagro. Nuestro tema del día de hoy se llama La mujer viuda que peleó su batalla con Dios. Te pido que me acompañes a orar y que juntas pidamos al Señor que tome el control de este estudio y que Él sea el que hable a nuestros corazones a través de esta palabra, nos redarguya, nos corrija, nos instruya y nos siga dando aliento. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Papito amado, Señor, Dios nuestro, tú conoces, Padre Santo, la necesidad de cada una de tus hijas. Tú conoces hoy, Señor, el corazón de cada mujer que está escuchando este estudio. Y sabes, Padre, lo que hoy ese corazón necesita escuchar, lo que hoy ese corazón necesita saber para seguir peleando cada una de sus batallas tomadas de tu mano. Señor, hoy queremos aprender de ti, de tu sabio consejo, de tu palabra que nos limpia, que nos alienta, que nos purifica. Te rogamos, Señor, que este tiempo de estudio sea, Padre Santo, de edificación a nuestro espíritu, sea un tiempo en el que podamos tener un descanso, un refrigerio, Señor, que tú alientes nuestra alma, que cambies nuestro pensamiento y que nos ayudes a actuar conforme a tu preciosa voluntad. Ponemos este tiempo en tus benditas manos y te rogamos que quites todo estorbo del enemigo que quiere impedir, Señor, que esta palabra llegue a los corazones de quienes hoy lo están escuchando. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermana, nuestra historia del día de hoy está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. En estos versículos se narra la historia de una viuda y sus dos hijos y el problema que estaban enfrentando tras la muerte de su esposo y padre respectivamente. Este milagro también fue protagonizado por Eliseo, un varón de Dios que había obrado varios milagros y que también estuvo presente en la vida de otras mujeres. Comencemos nuestra lectura. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, si me acompañas allá en tu Biblia a buscar esta historia, vamos a irlo leyendo por versículos. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. De acuerdo con este versículo, esta mujer era la esposa de un hombre que temía y honraba al Señor. Desafortunadamente, su esposo había muerto, dejando a su familia con una deuda que no podían pagar. Como resultado, el acreedor vino a llevarse a los hijos como siervos. Esta era una ley que estaba dada de que aquellos que no pudieran pagar la deuda, pues sus hijos podían ser esclavos de estas personas. Podemos entender que esta mujer se encontraba en una situación desesperada, con la angustia de saber que iba a ser separada de sus 2 hijos y además preocupada por su sustento. Evidentemente esta mujer no estaba dispuesta a darse por vencida. Había determinado pelear esta difícil situación con Dios. Por eso, decide acudir a quien la podía ayudar en una actitud de clamor. Dice en el versículo: y clamó a Eliseo. Cuando nosotros hablamos de actitud de clamor, esta palabra clamor
alude a un grito de auxilio, a una total angustia que se expresa a través de grito, a través de un lloro, de un clamor, de una angustia. Y es hermoso saber que Dios escucha a los que le claman. Si me acompañas sin perder ahí la historia, porque vamos a estar regresando a estos versículos, vamos ahora al Salmo 34:15, donde nos dice que Dios escucha el clamor de los justos. Acompáñame al Salmo 34:15, que dice así: Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si hoy nosotras queremos ser escuchadas por Dios, este debe ser nuestro enfoque. Actuar de una manera justa, recta delante de Dios, y así estaremos asegurando que cuando nos hallemos en una tribulación, en una prueba como esta mujer, Dios nos oirá. Vamos a ver también lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Ahora en el Nuevo Testamento, Juan 9:31. Dice así: Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amada hermana, si en algún momento hemos sentido que Dios no escucha nuestra plegaria, que estamos en una situación y que Dios no nos oye, debemos de recurrir a este versículo y asegurarnos de que hoy somos temerosas de Dios, que estamos haciendo su voluntad para que Él escuche nuestras plegarias. Y bueno, ante su petición, Eliseo le responde de una manera muy peculiar. Regresemos ahora a nuestra historia básica en segundo libro de Reyes, capítulo 4, ahora en el versículo 2, la parte A. Y dice: Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Eliseo estaba dispuesto a ayudar a esta mujer de la manera en que él pudiera hacerlo, pero le pide que reconozca qué era lo que ella tenía en casa. Es decir, qué tenía en sus manos. Aunque para ella solo era una vasija de aceite, algo tan mínimo y sin valor, esto era lo que Dios iba a usar para hacer el milagro de la provisión en esta mujer. Entonces, hoy Dios nos habla justamente a nuestro corazón y nos dice: ante esta situación, ante este problema que tú estás viviendo, ante esta tribulación, ¿qué tienes? Reconoce hoy qué tienes en tus manos. ¿Cuál es el talento, el poder que tú ya tienes en tus manos? Porque eso es lo que Dios va a usar para la provisión. Nosotros ya tenemos esa esperanza, tenemos la salvación, tenemos la palabra de Dios, tenemos muchas cosas que podemos hacer uso de ellas cuando nos encontramos en una tribulación, aunque a veces a nuestros ojos nos puedan parecer cosas mínimas, insignificantes, pero Dios va a usar todo eso para hacer su milagro. Dios no va a hacer lo que tú y yo podamos hacer. En ese mismo versículo 2, la mujer da la respuesta a lo que Eliseo le preguntó. En segunda libro de Reyes 4:2, la parte B, ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Es decir, que lo que hoy tienes, Dios lo va a usar. Haz lo que esté en tus manos y deja que Dios haga el resto. Esa vasija era suficiente para que Dios la librara de esa deuda que ella no podía pagar, de esa situación que ella no podía resolver en sus propias fuerzas. Los versículos 3 y 4 nos dicen cómo se ejecutó este milagro. Vamos a leerlos.
versículo 3 y versículo 4. Dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Pues bien, estas instrucciones sonarían muy locas si lo hacemos desde nuestro razonamiento. ¿Para qué querría la mujer vasijas vacías? Tal vez pudiéramos pensar que era mejor que pidiera prestado vasijas llenas de aceite. Sin embargo, esto no solucionaría su problema, sino que terminaría endeudándola aún más. Muchas veces así nos sucede. Por querer solucionar en nuestro propio razonamiento, terminamos más endeudadas. Terminamos más en el fondo del problema por quererlo hacer a nuestra manera, a nuestro razonamiento. Lo que Eliseo le dijo a la viuda que iba a suceder era imposible. ¿Cómo humanamente cómo íbamos a poder creer que de una vasija llena de aceite iba a poder llenar muchas vasijas más vacías? Sin embargo, si tomamos a Dios en cuenta en este problema y ponemos a Dios como el centro, lo que Eliseo estaba pidiendo o lo que Eliseo le estaba instruyendo a esta mujer sería posible de hacer. Entonces, asegurémonos que en cualquier batalla, en cualquier situación que estemos peleando, Dios sea tomado en cuenta. Dios sea el que dirija, el que nos instruya, el que nos dé los pasos a seguir, como lo hizo Eliseo con esta mujer, que le dijo, ve y pide vasijas prestadas, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate con tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Fueron instrucciones muy precisas, y así es Dios con nosotros. Ante situaciones y problemas que tenemos, Dios nos da instrucciones precisas. Lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar atentamente y poner en práctica esas instrucciones. Leamos como lo que dice Proverbios capítulo 3 del versículo 1 al 7. Este proverbio es una exhortación a la obediencia. Justamente eso es lo que esta mujer tenía frente a ella, la decisión de obedecer o la decisión de no creer y tratar de resolver la situación en sus propias fuerzas y razonamiento. Dice así, hija mía, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabia en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Seguramente, pues las finanzas de esta mujer pues habían ido en decadencia. Tal vez desde que su esposo vivía no habían tenido orden en esa parte, y con la tragedia que habían sucedido de que su esposo falleció, pues esta deuda aún se hizo más impagable. Sin embargo, Dios le estaba diciendo que se apartara del mal, que estuviera en la palabra, que guardara los mandamientos en su corazón, y que entonces Él iba a obrar. Así en nosotras, Dios nos dice, fíate de mí, de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos, yo voy a enderezar tus veredas. Todo aquello que a lo mejor se hizo mal, que tomó un rumbo que no es conveniente hoy para tu vida, reconóceme y yo voy a enderezar ese camino. No seas sabia en tu propia opinión, nos vuelve a repetir el Señor. Veamos si esta mujer le creyó o no le creyó a Dios. Regresemos a nuestra historia.
Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. La mujer creyó lo que Dios le dijo y lo hizo. Entonces, tan pronto como Eliseo se fue, ella pidió las vasijas prestadas y vacías. Se encerró con sus hijos y echó el aceite de su vasija en las demás vasijas, exactamente como Dios le había dicho. Es decir, que se preparó espiritualmente para recibir la bendición. Si hoy nosotros queremos ver bendición en nuestra vida, tenemos que tener una preparación espiritual. No esperemos recibir milagros de Dios, proezas de Dios, si nosotros no nos hemos preparado espiritualmente, si no hemos preparado el terreno como esta mujer, si no hemos ido a pedir las vasijas y ya tenemos ahí listos y estamos todos en familia, reunidos, en privado, como lo hizo esta mujer. Ella se preparó para el milagro que iba a venir. Hoy te quiero dar 4 pasos que Dios me permitió ver para que nosotros podamos estar preparadas para recibir bendición. El primer paso es abandonar nuestros ídolos. Acompáñame a leer 2 versículos. Uno está en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3, un poco antes del libro de Reyes. Primera de Samuel 7:3, que dice así: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué quiere decir este versículo? Que quitemos todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Vamos a ver también otro versículo que nos habla de quitar dioses ajenos de nuestro corazón. Vamos más adelante al segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 3. Dice: Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Cómo podemos disponer entonces nuestro corazón para recibir bendición? Quitando todo aquello que ocupe el lugar del Dios verdadero, todo aquello que te impida dejar que Dios obre de manera libre. A veces es nuestra propia suficiencia, nuestra fe en nosotras mismas, en nuestra inteligencia, en los bienes materiales que poseemos, en personas, o incluso puede ser, como dice aquí literal, en imágenes u objetos en el que nosotros depositamos nuestra confianza. Pero hoy Dios nos dice: si tú quieres recibir esa bendición, quita todo aquello que ocupa el primer lugar, porque el primer lugar en tu vida lo tengo que ocupar yo. Esta mujer estuvo dispuesta a creerle a Dios y a pelear su batalla con él. Un segundo paso es limpiar nuestro templo. Recordemos que la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahí mismo en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 15, durante el reinado del rey Ezequías, se hizo una tarea importante donde Ezequías restablece el culto en el templo y hace que se limpie pues de todas las cosas que eran desagradables ante los ojos de Dios. Y justamente en el versículo 15 dice que estos se reunieron, los levitas, está hablando de los levitas, a sus hermanos y se santificaron y entraron al templo conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Hoy, si nosotras reconocemos
que la casa de Dios somos nosotras mismas, es nuestro corazón, tendremos que estar dispuestas a hacer esa limpieza, a restablecer nuestra relación con Dios, quitando todo estorbo que impida que lleguemos al lugar santísimo. Esos estorbos pueden ser heridas abiertas que no has dejado que el Señor sane, orgullo, soberbia, falta de perdón. Pueden ser cosas que están ensuciando hoy tu casa donde habita Dios y no has dejado o no has querido limpiar todo eso para que puedas estar en plena comunión con el Señor. El tercer paso es volverse al Señor. Vamos ahí mismo al segundo libro de las Crónicas, pero ahora en el capítulo 7, versículo 14. Este es un hermoso versículo que te invito a que te aprendas de memoria, si es que no te lo sabes, que lo subrayes en tu Biblia, porque es un versículo pues emblemático. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo nos habla de las condiciones para el perdón de pecados. Primero te dice la humildad, humíllate. Sé humilde para reconocer tus fallas delante de Dios. Muchas veces no reconocemos nuestros errores, no reconocemos las cosas en las que estamos fallando. Después de que ya reconociste que fuiste humilde, ahora ponte en oración. Díselo al Señor, declárale al Señor tus pecados. Y después dice, busquen el rostro y conviértanse. Buscar el rostro es desear ver a Dios, desear estar con Dios. Y finalmente, el cuarto condición para que nuestros pecados sean perdonados es el arrepentimiento. Convertámonos de nuestros malos caminos, de nuestros malos procederes, de aquellas cosas que Dios ya nos ha mostrado que estamos haciendo mal. Arrepintámonos y cambiémoslas. Eso es volvernos al Señor. Humillarnos, orar, desear a Dios y arrepentirnos. Y finalmente el último y cuarto paso para prepararnos para recibir la bendición de Dios es la purificación personal. Una vez que pues tú ya te has arrepentido, que has vuelto tu corazón a Dios, pues ahora nos toca mantenernos así en limpieza, en pureza, purificándonos cada día más y más y más y más en esa santificación constante. Vamos a ver cómo lo expresa la carta de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Acompáñame a leer segunda de Timoteo 2, 21, que dice así: está hablando de un obrero aprobado delante de Dios este capítulo, y dice en el 21, así que si alguna se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificada, útil al Señor y dispuesta para toda buena obra. Cualquiera de nosotras que quiera ser útil al Señor, en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, con tu esposo, como abuelita, como tía, como suegra, en el rol que tú te estés desempeñando, dice el Señor, límpiate de todas estas cosas, límpiate de todo aquello que no viene de mí, de toda situación que no viene de mí, depresión, tristeza, angustia, celos, iras, contiendas, engaños. Límpiate de todo eso, purifícate para que entonces puedas ser útil al Señor, limpiarnos completamente de pecado. Esa es nuestra tarea diaria, tratar de mantenernos en pureza. Así como diariamente pues nos bañamos, nos arreglamos, nos ponemos guapas, pues lo mismo de manera espiritual, tenemos que limpiarnos y quitar todo ese pecado que nos asedia, toda esa suciedad que tenemos y no dejar que se acumule en nosotros. Y si seguimos estos pasos, pues veremos la bendición que tanto estamos esperando. Así como esta mujer logró ver ese milagro que sucedió en el versículo 6 de nuestra historia. Regresemos a nuestra historia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4,
versículo 6, que dice así: Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Qué hermoso que esta mujer se preparó para recibir la bendición, se dispuso, obedeció a la palabra, hizo todo aquello que el varón de Dios le había dicho, y entonces la unción del Señor, que representa ese aceite, el Espíritu Santo que representa ese aceite, dice que se derramó hasta saciar, hasta llenar todas las vasijas que más había podido conseguir esta mujer. Cuantas había ahí fueron llenas. Y cuando ya no hubo más, entonces cesó el aceite. Todas las vasijas que pidió prestadas se llenaron. Qué increíble, ¿verdad? El aceite dice que cesó hasta cuando ya no hubo más vasijas vacías. Hoy podríamos representar esas vasijas vacías como todas aquellas necesidades que como mujeres tenemos. Y hoy nosotros podemos ser instrumento útil al Señor y dejar que el Señor llene cada una de esas situaciones en las que hay vacío, en las que hay necesidad en nuestra vida. Dejar que se llene nuestra vida del Espíritu Santo de Dios y que no cese hasta que estemos completamente llenas y satisfechas, hasta que esa prosperidad que necesitamos, no solo material, sobre todo espiritual, haya sido saciada. Si necesitamos hoy más perdón, necesitamos hoy paz, necesitamos hoy gozo, necesitamos hoy a lo mejor sí provisión económica, lo que hoy tú necesites, deja que Dios te siga llenando, porque Él es un Dios de prosperidad, como lo dice en su palabra, en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20. Si me acompañas ahí, vemos cumplida esta promesa del Señor. Y yo estoy segura que el Señor cumplirá esta promesa en cada una de nosotras. Y dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es abundante, hermana, Dios es poderoso y Él hace las cosas mucho más increíbles, maravillosas de lo que nosotras nos podemos imaginar. Tal vez esta mujer no se imaginaba, no sabía cuántas vasijas iban a ser llenas, pero las que fueron llenas, las que ella logró conseguir, fueron suficientes para pagar su deuda y todavía le quedó para seguir subsistiendo. Dios siempre nos va a dar lo necesario, porque Él es así, abundante, Él siempre da. Pero esta mujer tuvo que actuar. No se quedó esperando, sino que fue y buscó las vasijas vacías. Fue y buscó y preparó para que entonces la bendición de Dios pudiera ser derramada en su vida. Hoy, ¿qué es lo que tú tienes que preparar? Cada una de nosotras sabemos por qué situación estamos pasando y qué es lo que Dios ya nos ha pedido preparar. Así como a esta mujer, ¿cuáles son esas vasijas vacías que tienes que traer para que el Señor las llene? A lo mejor hoy esas vasijas vacías es perdonar a tu esposo, a lo mejor es amar más a tus hijos, dejar a lo mejor cosas que te han estado estorbando, pecados que has venido cargando, prepararnos para recibir la bendición. Dios nos manda que nuestra fe actúe en acción, de buscar esas vasijas para que el Señor las pueda llenar, buscar esas áreas en las que hoy estamos fallando, en las que hoy tenemos un vacío, para que el Señor
las pueda llenar, traerlas al Señor y dejar que Dios derrame su bendición. Nuestra historia termina en el versículo 7. Segundo libro de Reyes 4:7 termina así. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. El aceite fue tanto que ella y sus hijos pudieron pagar la deuda y vivir del resto. Así que la viuda recibió más de lo que esperaba. Tal vez ella solo estaba esperando poder recuperar a sus hijos. Solo estaba esperando poder pagar aquella deuda, que era lo que en ese momento le afligía. Sin embargo, Dios en su bondad y en su amor le dio aún más. No solo fue librada del problema momentáneo que tenía, sino que recibió mayor bendición para vivir el resto de su vida. Hoy, amada hermana, a través de esta historia, yo te quiero exhortar, te quiero invitar a que toda batalla que tú estés pasando hoy, porque sabemos que así es la vida en Cristo, las batallas nunca se van a acabar. Las tribulaciones son constantes en nuestra vida, pero sea cual sea la tribulación, la necesidad por la que tú estés pasando, yo te invito a que hoy la pongas delante del Señor, a que traigas tus vasijas vacías y dejes que el Señor te llene por completo, pero siendo tú obediente a las instrucciones que Dios te ha dado. Ya no te resistas más a obedecer al Señor. Prepárate hoy para recibir la bendición, así como esta viuda se preparó con sus hijos. Y está segura de que Dios obrará en esa petición. Si tú clamas a Él, recordemos uno de los versículos que leímos al principio del estudio, que Dios oye el clamor de los justos. Sus oídos están atentos a tu clamor, como lo decía el Salmo 34:15. Hoy vengamos con esa actitud de clamor ante el Señor y dejemos que Él escuche nuestra necesidad y que obre en ella. Te invito a que cierres tus ojos y que tomes estos minutos de intimidad con el Señor para orar y derramar tu corazón delante de Él. Padre bendito, Dios de toda misericordia, de toda bondad, hoy nos acercamos a ti, Señor, confiadas, Padre, en tu inmenso poder, confiadas, Señor, en que tú derramarás bendición en nuestra vida, Señor. Rogamos, Padre Santo, para que nuestra fe no falte en las pruebas, para que nuestra fe nos ayude a actuar en consecuencia y que seamos como esta viuda de esta historia, Señor. Que clamemos a ti, que escuchemos tu instrucción y que obedezcamos a lo que tú ya nos has dicho, Padre. Y que hagamos, Padre, cada una de las instrucciones que tú has dado, que seamos obedientes, que seamos fieles, que seamos íntegras delante de ti, que purifiquemos nuestra vida, que nos preparemos para recibir de ti la bendición, Señor, quitando todo ídolo de nuestra vida, toda cosa, Señor, que ocupe tu lugar, dejando, Señor, que tú, Padre Santo, nos limpies, haciendo una limpieza, una depuración, Señor, de nuestro propio templo, de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón, quitando orgullo, soberbia, arrogancia, apatía, falta de perdón, Señor. También, Señor, te pedimos que nos hagas volver a ti, Señor, que anhelemos, Señor,
humillarnos delante de ti en oración, desear ver tu rostro, Padre, convertirnos, Señor, de nuestros malos caminos, para que tú sanes nuestra tierra, Señor, y mantenernos así en pureza delante de ti cada día, Señor, esforzándonos, Señor, por ser agradables ante tus ojos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Te pido hoy, Señor, que escuches a cada una de mis hermanas en su clamor, que escuches su necesidad, que escuches, Señor, a tus hijas, que hoy estamos delante de ti, Señor, y que obres, Señor, en esa necesidad que hoy tenemos, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amada hermana, pues fue un gusto compartir este tiempo contigo. Ruego porque el Señor haya hablado a tu corazón y que a partir de hoy tú pongas toda tu necesidad en las manos de Dios y que dejes que Él pelee esa batalla contigo. Que Dios bendiga tu semana, que Dios te guarde. Muchas bendiciones.